Clarisa Molina siempre fue vista como una figura fuerte, sonriente, disciplinada y llena de energía. Desde sus primeros pasos en los certámenes de belleza hasta consolidarse como presentadora y figura reconocida en la televisión, su camino parecía una historia de esfuerzo recompensado. Para muchos, ella representaba el ejemplo perfecto de superación, una joven latina que, con trabajo y constancia, había conquistado un lugar en una industria exigente. Su sonrisa era su sello, su optimismo su bandera, y su actitud positiva parecía inquebrantable. Cuando su relación con Vicente se hizo pública, muchos pensaron que Clarisa había encontrado no solo el amor, sino también estabilidad emocional. Juntos proyectaban una imagen de complicidad, apoyo mutuo y sueños compartidos. Las fotografías, las entrevistas y las apariciones públicas mostraban a una pareja sólida, con planes, con ilusiones, con promesas de futuro. Ella hablaba con cariño, con ilusión, con esa emoción que solo nace cuando se cree que alguien estará a tu lado pase lo que pase. Pero como ocurre en muchas historias que parecen perfectas desde afuera, la realidad fue mucho más compleja. La separación marcó un antes y un después en la vida de Clarisa. No solo fue el final de una relación, sino también el derrumbe de un proyecto emocional que había construido con paciencia, entrega y esperanza. Detrás de las sonrisas que siguió mostrando en televisión, comenzaron a esconderse silencios prolongados, miradas más profundas y una sensibilidad distinta. Ya no era la misma mujer despreocupada de antes. Algo en ella había cambiado. Con el paso del tiempo, su mansión, esa residencia elegante, amplia, decorada con detalles finos y ubicada en una zona privilegiada, se convirtió en símbolo de su éxito profesional. Para muchos, representaba el premio al esfuerzo, el sueño cumplido. Sin embargo, cuando recientemente se abrieron sus puertas y algunas personas cercanas tuvieron acceso a su interior, lo que encontraron fue algo que nadie esperaba. No se trataba de lujos exagerados ni de extravagancias sin sentido. Tampoco era un lugar lleno de fiestas, reuniones o risas constantes. Lo que más llamó la atención fue el ambiente, un silencio pesado, habitaciones impecables pero frías, espacios grandes que parecían demasiado vacíos para una sola persona. Fotografías guardadas en cajones, recuerdos cuidadosamente acomodados en cajas, rincones que parecían no haber sido usados en mucho tiempo. Era como si el lugar reflejara exactamente el estado emocional de su dueña. En una de las habitaciones se encontraron objetos que hablaban de una historia detenida en el tiempo, cartas sin terminar, libretas con pensamientos personales, frases escritas a mano sobre el amor, el perdón y la resiliencia. En otra área, había ropa guardada sin usar, regalos antiguos, detalles que alguna vez tuvieron un significado especial. Nada estaba fuera de lugar, pero todo parecía cargado de nostalgia. No era abandono. Era más bien una forma silenciosa de protección, como si Clarisa hubiera decidido resguardar sus emociones en esos espacios, lejos del ruido del mundo, lejos de las opiniones, lejos de los titulares. Porque después de la separación, su vida emocional entró en una etapa profundamente difícil. Aunque nunca habló públicamente con detalles sobre el dolor que atravesó, personas cercanas aseguran que fue un proceso largo, lleno de dudas, lágrimas y noches sin dormir. No fue solo perder a una pareja, fue perder la idea de un futuro que había imaginado durante años. Fue aceptar que los planes no siempre se cumplen, que el amor no siempre es suficiente y que, a veces, por más que se luche, algunas historias simplemente llegan a su final. Clarisa continuó trabajando, cumpliendo compromisos, apareciendo en pantalla con profesionalismo. Pero en privado, la realidad era otra. Hubo momentos de soledad profunda, de cuestionamientos personales, de preguntarse en qué momento todo cambió. Hubo días en los que la mansión, tan grande y tan elegante, se sentía más como un refugio silencioso que como un hogar. Lo extraño que muchos notaron al recorrerla no era algo paranormal ni inexplicable. Era algo mucho más humano, la ausencia de vida emocional compartida. No había rastros de una pareja, de una familia, de risas constantes. Había orden, sí, había limpieza, sí,
Pero también había una sensación de pausa, como si el tiempo se hubiera detenido en ciertos recuerdos. Algunos describieron el ambiente como demasiado perfecto, casi impersonal. Otros dijeron que parecía el hogar de alguien que pasa más tiempo trabajando que viviendo. Y otros, con más sensibilidad, afirmaron que se sentía como el espacio de una mujer que aún estaba sanando. Porque Clarissa nunca pensó vivir así. Nunca imaginó que, después de haberlo tenido todo amor, estabilidad, proyección, éxito, terminaría enfrentándose a largas noches en silencio, a cenas solitarias, a cumpleaños íntimos, a celebraciones sin la persona que esperaba tener a su lado. Nunca imaginó que tendría que reconstruirse emocionalmente desde cero, aprendiendo a estar sola sin sentirse vacía. Fue aprender a amarse sin depender de nadie, a encontrar sentido en su trabajo, en su fe, en su familia, en sus amistades. Con el tiempo, comenzó a hablar más sobre amor propio, sobre sanación, sobre respetar los procesos. Sus palabras ya no eran solo motivacionales, eran vividas. Salían desde la experiencia, desde el dolor superado, desde las cicatrices aceptadas. Y quizás por eso, al abrir su mansión, lo que se encontró no fue algo extraño, en el sentido superficial, sino algo profundamente revelador, la huella silenciosa de una mujer que lo dio todo por amor, que perdió, que sufrió, que cayó, pero que decidió levantarse sin rencor. Cada objeto, cada espacio, cada detalle parecía contar una parte de su historia. Una historia de sueños, de decepciones, de aprendizaje y de fortaleza. Una historia que no siempre fue feliz, pero que fue real. Porque detrás de la figura pública, de la celebridad, de la presentadora exitosa, existe una mujer con emociones, con miedos, con recuerdos y con heridas que no siempre se ven. Una mujer que tuvo que aprender que la felicidad no depende de una relación, sino de la paz interior. Hoy, Clarissa Molina continúa caminando con dignidad, con madurez y con esperanza. Su vida no terminó con una separación. Al contrario, comenzó una nueva etapa, más consciente, más fuerte, más auténtica. Y aquella mansión, silenciosa y elegante, sigue siendo testigo de su proceso. No como un símbolo de tristeza, sino como un espacio donde una mujer se reconstruyó en silencio, lejos del ruido, lejos del juicio, lejos del espectáculo. Una historia que demuestra que incluso en medio del éxito, el corazón también necesita tiempo para sanar. Y que, a veces, lo más extraño no es lo que se ve, sino lo que se siente. Con el paso de los meses, el silencio alrededor de Clarissa no solo se sentía dentro de su mansión, sino también fuera de ella. Poco a poco, comenzaron a surgir comentarios entre los vecinos, murmullos que se repetían en voz baja, miradas curiosas cada vez que alguien pasaba frente a su residencia. No era normal. Antes, ella solía ser vista con frecuencia, entrando y saliendo con prisa rumbo al trabajo, saludando con una sonrisa amable, acompañada a veces por amigos o familiares. Siempre había movimiento, siempre había vida, pero de pronto, todo cambió. Durante semanas, incluso meses, nadie la veía. Las luces permanecían apagadas por largos periodos. El jardín se mantenía cuidado, sí, pero gracias al personal contratado, no por ella. Los autos casi no se movían del garaje. Las cortinas rara vez se abrían. Y esa ausencia empezó a generar preguntas. ¿Hace cuánto no la vemos? Creo que ya se mudó. Dicen que está viviendo en otro país. Tal vez se fue para siempre. Así comenzaron los rumores. Algunos aseguraban que Clarissa había decidido alejarse de todo y comenzar de nuevo en el extranjero, lejos de los reflectores y de los recuerdos dolorosos. Otros decían que estaba pasando por un momento tan difícil que prefirió desaparecer del ojo público para sanar en silencio. Incluso hubo quienes pensaron que había vendido la casa, aunque en realidad seguía siendo su refugio. Lo cierto es que nadie sabía la verdad completa. Ella no publicaba fotos desde casa. No compartía rutinas. No mostraba momentos personales. En redes sociales seguía activa, sí, pero de forma medida, profesional, distante. Todo estaba relacionado con trabajo, proyectos, eventos. Nada sobre su vida privada. Nada sobre sus emociones. Nada sobre sus noches. Eso solo alimentó más las especulaciones.
Para algunos vecinos, resultaba extraño vivir tan cerca de una figura tan conocida y, al mismo tiempo, no verla nunca. Era como si la casa estuviera habitada por una presencia invisible. Sabían que estaba ahí, pero no la sentían. Es como si viviera sin hacer ruido, comentaban. Y, en cierta forma, así era. Después de la separación, Clarissa aprendió a moverse con discreción, a salir temprano y volver tarde, a usar entradas secundarias, a proteger su intimidad como nunca antes. No quería preguntas, no quería miradas de lástima, no quería que nadie interpretara su tristeza. Prefería el silencio. Hubo periodos en los que sí estuvo fuera del país, trabajando, viajando, cumpliendo compromisos profesionales. Eso era verdad, pero no era una huida. Era una forma de mantenerse ocupada, de no quedarse sola con pensamientos que podían volverse demasiado pesados. Viajar se convirtió en una especie de refugio emocional. Cambiar de escenario, de idioma, de rutina, le ayudaba a respirar. Le permitía sentirse útil, viva, enfocada. Le daba espacio para recordar quién era más allá de una relación que ya no existía. Sin embargo, cuando regresaba, volvía a ese mismo silencio. A esa casa grande, a esos pasillos tranquilos, a esas noches sin conversación, a ese eco que solo se escucha cuando falta alguien. Por eso, muchos pensaron que ya no vivía ahí. Pero sí vivía, solo que de otra manera. Vivía hacia adentro, vivía en procesos personales, vivía reconstruyéndose. Mientras afuera se inventaban historias, adentro ella luchaba consigo misma. Había días buenos, llenos de energía y motivación. Y había días difíciles, donde costaba levantarse, donde la nostalgia aparecía sin avisar, donde los recuerdos golpeaban fuerte. Nadie veía eso, solo veían una casa cerrada. Solo veían ausencia. Y confundieron silencio con misterio. Con el tiempo, algunos vecinos comenzaron a entender. Notaron pequeños detalles, una luz encendida en la madrugada, música suave en las noches, el auto saliendo muy temprano, paquetes llegando con frecuencia. Señales discretas de que Clarissa seguía ahí, viviendo, respirando, avanzando. A su ritmo, sin explicaciones, sin dar cuentas. Porque después de todo lo vivido, ella aprendió que no le debía su proceso a nadie. No tenía que justificar su tristeza. No tenía que explicar su distancia. No tenía que aclarar rumores. Tenía derecho a sanar en paz. Y así, mientras el mundo hablaba, inventaba y especulaba, Clarissa seguía escribiendo su verdadera historia en silencio, una historia de fortaleza, de amor propio y de reconstrucción emocional. Una historia que no necesitaba titulares, porque estaba hecha de verdad. Clarissa Molina es una de esas mujeres que, a simple vista, parecen tenerlo todo: belleza, talento, fama y reconocimiento. Sin embargo, detrás de su sonrisa constante y su imagen fuerte frente a las cámaras, existe una historia marcada por sacrificios, pérdidas, decepciones y una lucha silenciosa por mantenerse firme en un mundo que no siempre es amable. Su vida no ha sido un camino fácil. Ha sido una combinación de sueños cumplidos, batallas internas, aprendizajes dolorosos y una profunda evolución personal. Infancia y orígenes. Clarissa nació el 23 de septiembre de 1991 en Santiago de los Caballeros, República Dominicana. Desde muy pequeña mostró una personalidad disciplinada, responsable y enfocada en superarse. Creció en un entorno donde el esfuerzo era fundamental para salir adelante y desde joven entendió que nada en la vida llegaba sin trabajo. Como muchas jóvenes dominicanas, soñaba con un futuro mejor, con ayudar a su familia y con demostrar que podía llegar lejos. No creció rodeada de lujos, sino de valores, constancia y humildad. Más adelante, emigró a los Estados Unidos, un cambio que no fue sencillo. Adaptarse a una nueva cultura, idioma y estilo de vida representó uno de sus primeros grandes retos. Hubo momentos de soledad, nostalgia y miedo, pero nunca se rindió. El camino a la fama. Su carrera comenzó en el mundo de los certámenes de belleza. En 2015, participó en Nuestra Belleza Latina, uno de los concursos más importantes de Univisión.
Aunque no ganó esa edición, logró captar la atención del público por su carisma, disciplina y actitud positiva. Lejos de desanimarse, regresó en 2016 con más fuerza y determinación, y esta vez sí ganó. Ese triunfo marcó su vida para siempre. Convertirse en Nuestra Belleza Latina 2016 le abrió las puertas del mundo televisivo. No solo era una reina de belleza, era una joven preparada, trabajadora y con gran proyección. A partir de ahí, comenzó a trabajar como presentadora, reportera y conductora en programas de alto nivel. Carrera en televisión. Clarisa se consolidó principalmente en Univisión, participando en programas como El Gordo y la Flaca, Despierta América, Premios Juventud, Noche de Estrellas, eventos especiales y transmisiones en vivo. Su estilo fresco, respetuoso y profesional la convirtió en una de las figuras más queridas del canal. Además, incursionó en la actuación con la película ¡Qué León! 2018. ¡Qué León 2! 2021. Estas producciones fueron muy populares en República Dominicana y en la comunidad latina. Gracias a su versatilidad, Clarisa logró posicionarse no solo como presentadora, sino como artista integral. Vida personal y amor. A pesar de su fama, Clarisa siempre ha sido reservada con su vida privada. Nunca fue una persona de escándalos ni polémicas. Prefería mantener sus relaciones lejos del espectáculo. Uno de los romances más conocidos fue con Vicente Saavedra, productor musical. Durante un tiempo, parecían una pareja estable. Ella hablaba con ilusión, con cariño y con esperanza. Muchos pensaban que había encontrado al compañero ideal. Pero la relación terminó, y ese final fue uno de los momentos más difíciles de su vida. Una etapa triste y silenciosa. Después de su separación, Clarisa entró en una etapa emocional complicada. Aunque seguía trabajando, sonriendo frente a cámaras y cumpliendo compromisos, por dentro estaba herida. Personas cercanas han comentado que pasó por momentos de soledad, tristeza profunda, dudas personales, ansiedad emocional, procesos de sanación. Se volvió más reservada, más silenciosa, más introspectiva. Muchos notaron que ya no compartía tanto de su vida, que se enfocó casi exclusivamente en el trabajo, que evitaba hablar de amor, no quería mostrarse vulnerable, prefería sanar en privado. Su mansión, su espacio personal, se convirtió en su refugio. Allí enfrentó sus emociones lejos del ruido mediático. Crecimiento personal y amor propio. Con el tiempo, Clarisa comenzó a hablar más sobre autoestima, respeto propio, salud emocional, sanación, independencia. Aprendió que no necesitaba una relación para sentirse completa. Aprendió a ponerse primero. Aprendió a valorarse. Esa transformación fue lenta pero real. Ya no era solo una reina de belleza o una presentadora. Era una mujer consciente de su valor. Clarisa hoy. Actualmente, Clarisa Molina sigue activa en los medios participando en programas, eventos y proyectos. Es considerada una de las figuras latinas más respetadas de su generación. Se caracteriza por disciplina, profesionalismo, elegancia, humildad, fortaleza emocional. Aunque no siempre habla de su pasado doloroso, sus mensajes reflejan que ha aprendido de cada experiencia. Una mujer hecha de luchas y sueños. La historia de Clarisa no es solo de éxito. Es una historia de migración, esfuerzo, decepciones, sanación, resiliencia, crecimiento. Pasó de ser una joven con sueños en República Dominicana a una estrella internacional. Pasó por rupturas emocionales. Pasó por momentos de silencio. Pasó por dudas, pero nunca se rindió. Hoy, su mayor logro no es la fama. Es la paz, es la madurez, es haberse levantado sin perder su esencia. Esperemos que te haya gustado el vídeo.